sea en otro orden, pero vamos a leerlo ahí todos. Si tienes una Biblia a la mano, puedes leerlo y vamos a leerlo todos juntos, ¿ya? ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Estamos ahí? ¿Sí, no? Sí, mi cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro Señor, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pareciera que termina ahí, ¿no? Pero la típica, ¿no? Postdata. Saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están contigo os saludan, conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Quién será ese César? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Nuevamente, amén. Así sea. ¿Qué tal si acompañas a orar en tu lugar? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por traernos este espacio, a este lugar, Señor, a tu casa, a poder seguir aprendiendo en tu palabra, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor, habla lo más profundo de nuestro ser, Señor. Queremos ser ministrados por tu palabra, queremos oír tu voz esta noche, Señor. No retirarnos tal como venimos, sino retirarnos llenos de tu palabra, Señor. Transformados por tu palabra, para poder vivirlo, Señor, en el día a día, Señor. Quita toda preocupación, toda distracción que pueda haber, Señor, y ayúdanos a estar aquí reunidos y aprender juntos, Señor. Ministranos esta noche. En el nombre de Jesús, decimos amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver entonces estos 14 versículos, ¿no? Este capítulo básicamente ya la despedida. Es una carta corta en realidad. Es una carta de amor, de gratitud de parte de Pablo también, por qué no decirlo. Una carta, Pablo escribiendo, por así decirlo, a la iglesia, pero también en parte a sus amigos. Vemos como que él los está animando desde la prisión, porque lo escribió desde la prisión. Vemos que también ha aprovechado para exhortarlos. El capítulo 4, cuando ya decía, ¿no? Así que, hermanos míos amados y deseados, comienza diciendo el verso 1, el capítulo 4, gozo, corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, le está expresando su amor. Pero en ese mismo capítulo, los versos de atrás, vemos que también los ha exhortado a dos personajes, ¿se acuerdan? A dos mujeres, dos hermanas, Evodia y Síntique, ¿no? Dice que sean del mismo sentir. Y si le está diciendo que sean del mismo sentir es porque estaban, ya, ustedes saben, cuando las mujeres se pelean, pues de bueno, ¿no? Algo así, estaban, ¿no? Pero entonces Pablo aprovecha a hacer una exhortación y exhorta también a toda la iglesia que su gentileza, dice, sea conocido por todos los hombres, es decir, su buen trato, su mansedumbre, la manera que ellos cómo se relacionan, se conducen, debe ser conocido por todos los de fuera, ¿no? Y eso es cierto, mis hermanos. Como iglesia, entender que como cristianos nada más, y como iglesia con mayor razón, en medio de una comunidad, en medio de una sociedad llena de envidia, de egoísmo, nosotros somos llamados a hacer luz en medio de todo eso, a donde vayamos, ¿no? Nuestra gentileza tiene que ser conocida.
por todos los hombres. Es fácil ser gentil, ser manso, tener buen trato con las personas que te caen bien. Pero hay de ahí con los que de pronto no necesariamente piensan como tú. Es difícil, pero para eso tenemos la asistencia del Espíritu Santo para poder hacerlo. ¿Ven? Entonces la típica hermanita, ¿no? Que está gritando en casa y suena el celular. ¿Aló, hermanita? Pero eso debe ser siempre, el buen trato debe ser siempre, ¿no? Entonces, bien, después también nos exhortó a que no estén afanosos, sino que al contrario se enfoquen en lo que realmente importa, lo que realmente agrada a Dios, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo santo, ¿no? Entonces, finalmente, el verso 9 vimos cómo es que Pablo se pone incluso como ejemplo de seguir a Cristo, ¿no? En ese sentido, ahora, verso 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pareciera que hicieron una pausa los hermanos de Macedonia, los hermanos de Filipos, porque cuando hemos hecho la lectura completa hemos visto que ellos lo han asistido constantemente, el cual Pablo les va a dar las gracias. Pero aquí en este primer verso, en este verso 10, les está manifestando como que han revivido ese cuidado que tenían por él, ¿no? Revivido, es decir, nuevamente han comenzado, han iniciado a tener ese cuidado por él, por así decirlo, y pareciera que como que lo habían dejado de hacer. Pero entonces, ¿es una queja de Pablo? No, para nada. Sigamos leyendo, dice: de lo cual también estabais, ¿qué dice? Solícitos. Ellos estaban dispuestos, los hermanos de Filipos estaban dispuestos a seguir teniendo cuidado de Pablo. Pero por algún motivo una pausa, ¿no? No le pudieron hacer el yapeo pronto, quizás. Y cuando Pablo está diciendo no pudieron, y vamos a ver todo el contexto, no pudieron tener cuidado de él, porque más adelante vamos a ver cómo es que Pablo da gracias porque Epafrodito le había llevado una ofrenda de parte de los hermanos de Filipos. Y entonces, pero cuando él dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No se estaba dando la oportunidad, pero la iglesia de Filipos estaba dispuesto a seguir ayudando a Pablo. Entonces, y Pablo se está gozando en esto, ¿no? En que ellos sean partícipes de su cuidado, del cuidado de Pablo. Ahora, Pablo no estaba de vacaciones. Si estudiamos un poquito la vida de Pablo en el libro de Hechos, vemos que Pablo constantemente está en sus viajes misioneros, ¿no? Y es uno de los hombres de Dios, quizás en su época, que más iglesias fundó, que más vidas alcanzó en el nombre de Jesús. E incluso si lo pudiéramos comparar quizás con los discípulos o con los apóstoles de Jesús, quizás Pablo se los llevara de encuentro. Eso no lo hace más que los demás, pero sí vemos que Dios en su gracia lo llamó para eso. Pero también Dios le ha dado el soporte, Dios ha cuidado de él, y a través de quién ha cuidado, de su iglesia. No de todas sus iglesias, ¿eh? Vamos a ver situaciones con los de Corinto. Pablo ni siquiera quiso coger nada. Con Tesalónica vamos a ver algo similar. Pero los filipenses tuvieron ese cuidado de Pablo, esa participación en el cuidado de Pablo, y dice, y Pablo le está dando gracias por eso, ¿no? Porque ellos, aunque estaban dispuestos a hacerlo, y más adelante vamos a ver que lo hicieron a través de Epafrodito nuevamente, pero era porque no lo habían hecho por un instante o un momento, no sé cuánto tiempo, pero porque faltaba la oportunidad. Entonces, mis hermanos, la primera pregunta que me trae a mí es esto: ¿Dios estará poniendo oportunidades en mi vida para yo participar de su obra? Yo creo que sí. La pregunta es: ¿qué tan dispuesto estoy? El pastor va a hablar de ofrenda. Créeme que no. En lo posible tratamos de no poner nuestro énfasis en eso. Si el texto toca, lo vamos a tocar dando los principios. Pero mi énfasis no es eso. Participar en las cosas del Señor puede ser despojándote de algo, pero también decía hoy día Sofía, despojándote de tu tiempo, entregando tu vida, tus talentos, lo que Dios te ha dado. Pero la idea es estar dispuestos a hacerlos. Dios va a crear las oportunidades,
Pero nosotros tenemos que estar atentos para tomar esas oportunidades y meternos a la barca del Señor y estar con el Señor ahí sirviéndole. Pero a veces también, por el otro lado, vemos que prolongamos las cosas, ¿no? Ya hace tiempo les conté eso, ¿no? De dos muchachitos que decían, oye, ¿cuándo vamos a servir al Señor? ¿Cuándo nos casemos? Después, terminando nuestra luna de miel, nació el hijo. Después, cuando mi hijo crezca, y así hasta que se volvieron abuelitos, ya no hubo oportunidad. La oportunidad, mis hermanos, de servir a Dios y de participar en las cosas del Señor siempre van a estar. Una de las cosas que tenemos como iglesia y que queremos como iglesia es de que siempre dar oportunidad a todos para que puedan servir. Y si alguien crece en su ministerio y se comienza a desarrollar y comienza Dios a usarlo, mejor todavía. Y si alguien dice, pastor, yo quisiéramos hacer esto, aquello, mejor todavía. Mis hermanos, tenemos luz verde para poder hacer las cosas del Señor. Con orden, ciertamente. Pero tenemos luz verde, no esperemos que haya una confirmación, una revelación de Dios, por ejemplo, para compartir con mi compañero de trabajo el Evangelio. Dios te puede usar a ti. Dios te puede hacer partícipe de su obra. Finalmente la obra no es del pastor, ni siquiera es de la iglesia, ¿es de quién? Del Señor. Y el Señor te ha llamado a que la pregunta es, ¿ya identificaste esa oportunidad que Dios te ha dado? Si lo has identificado, toma. No te quedes ahí. Los filipenses vieron nuevamente la oportunidad y ¡fum! Participaron. Vuelvo a repetir, Pablo no estaba de vacaciones. Vamos adelante, vamos a ver que Pablo estaba predicando el Evangelio. Y ellos sabían que estaban, de esta manera Dios les estaba dando la oportunidad de ellos también ser partícipes. A veces no todos podemos ir a Santa Rosa. No todos podemos ir. Pero hay otras maneras de ayudar. Hermana Raquel, ¿cuántas veces ha ido usted a Santa Rosa? ¿2? 2, ¿no? 2. Pero no son 2 veces nada más en la que haya participado. La gran mayoría de ropa que llevamos a Santa Rosa es porque lo ha provisto Dios a través de la hermana Raquel. Eso es participar en la obra. No hay necesitar. Ahí los jóvenes pueden tirar lámpara, ¿no? Y es su manera de participar. Orando por los niños, orando por los siervos, es otra manera de participar. Preparando el agua es otra manera de participar. Limpiando este espacio, mis hermanos, ustedes supieran, hemos tenido una reunión a las 4:30 con los niños, esto queda, pero ya se imagina, ¿no? Lleno de arena, pero rápidamente se vuelve a limpiar. Esa es una manera de participar. Entonces, mis hermanos, oportunidades para participar en la obra del Señor siempre va a haber. Lo que a veces hay también es excusas, y eso sí hay que saber identificarlo y quitar esas excusas. Entonces continuamos, verso 11 dice, entonces Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez. Y ahora Pablo está agradecido, ¿no? Dice, se siente gozoso de que le haya llegado la ayuda nuevamente a los filipenses. Pero Pablo les aclara algo interesante. Y a mí me parecía esto como un poco paradójico, pero vamos a entenderlo. Mira, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿qué dice? A contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces Pablo dice, no estoy agradecido necesariamente porque, oye hermanos, realmente me faltaba, gracias filipenses, porque si ustedes no me hubieran enviado, ay, ¿qué sería mi vida, no? Pablo dice que, no lo digo porque tenga escasez, entonces uno dice, o sea, ¿tiene? O sea, no necesariamente estaba necesitado. Y Pablo le va a enseñar que participar en las cosas del Señor no necesariamente es porque hay una necesidad, porque Dios puede suplirlo de otras maneras. Es porque Dios te está creando la oportunidad de que tú seas partícipe. Les conté de esas ventanitas que hice con mi hijo, ¿no? En realidad, espero que lo escuche, pues si no se va a ofender, tiene pequeñito de 7 años. En realidad yo no necesitaba de sus fuerzas para clavar un clavo. Yo lo pude haber hecho más rápido. Pero si él me dijo, papá, te ayudo, yo me gozo cuando él está conmigo haciendo esa ventana. Y él también se goza. Y entonces no es que él lo va a hacer más rápido que yo, porque yo soy adulto. Quizás a mí voy a demorar más haciéndolo con él. Pero en ese hacer estamos en comunión. En ese hacer yo me voy a deleitar como padre y él también va a salir, mamá, hice esta ventana con mi papá, ¿quieres que te haga otro? Dios, cuando nos permite participar de sus asuntos, participar de la obra, no es porque Dios lo necesite. Dios podría enviar un ángel, quizás lo hace más rápido.
lo que Dios nos quiere dar, ese privilegio de que nosotros seamos partícipes. Y en ese participar, de una manera, voy a decirlo así, con una motivación correcta, seguimos cultivando nuestra relación con Dios. Solamente no digas, Señor, si yo no lo hubiera hecho, ¿quién lo iba a hacer como yo? Ahí sí ten cuidado. Sino di, Señor, gracias por darme la oportunidad del día de hoy yo preparar el agua. Gracias por darme la oportunidad del día de hoy yo poder enseñar a los niños. Gracias por darme la oportunidad del día de hoy traer el quequito. Entonces, tengo que ver mi servicio, mi participación en la cosa del Señor desde otro enfoque. No es como que le estoy haciendo el favor a Dios ni a las personas, sino estoy teniendo el privilegio de participar en las cosas del Señor porque Él me está diciendo, participa. Entonces Pablo dice, chicos, no es que me faltaba, y no es que por eso estoy agradecido, Él está gozoso porque los filipenses han comprendido qué es participar en las cosas de Dios. Pablo no está gozoso porque, a mí me faltaba, o que quizás probablemente le faltaba, y va a decir que ha aprendido era vivir. Él pudo haber seguido viviendo en escasez porque su contentamiento no está en la ofrenda que le han enviado. Su contentamiento está en Cristo. Y mira lo que dice, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, ¿qué dice? Cualquiera sea mi situación. O sea, no es que la ofrenda está siendo de pronto motivo para que él esté contento. Él ha aprendido a contentarse cual fuese su, venga o no venga la ofrenda de los hermanos de Filipos, él está contento en el Señor. Pero esto dice que él lo ha aprendido. Y eso me hizo preguntar a mí, ¿qué sabe Pablo que yo no sé? ¿No? ¿Qué ha aprendido Pablo que yo no he aprendido? A contentarse en el Señor. Eso es lo que Pablo había aprendido, y esto no es automático, mis hermanos. Este es un proceso que Pablo ha pasado, que ha atravesado, y ha visto constantemente la fidelidad y la mano del Señor en todo momento, proveyéndolo, en todo momento supliendo su necesidad. Ya ha experimentado el favor de Dios, pero para eso él ha tenido que sufrir ¿qué? Escasez. Nosotros quisiéramos aprender, pero sí sufrir escasez, ¿no? Porque sería más rápido, pues, ¿saben? Pero ha sido necesario para que él pueda experimentar el sustento de Dios. Y entonces lo que Pablo ha aprendido es tener contentamiento en Cristo. Me puse a investigar un poco el significado de contentamiento en aquella época, en el contexto, y no te voy a decir el griego porque ni lo vamos a acordar luego, pero básicamente es complacido, satisfecho, me es suficiente. Él está satisfecho, su satisfacción no depende, dice, de la situación, sino su satisfacción está en ¿quién? En el Señor. Y eso es lo que ha aprendido Pablo. Está satisfecho, no está inconforme diciendo, Señor, ¿por qué pasa esto, de aquello? No, porque a veces nos ponemos en ese plan. Pablo ha aprendido a estar satisfecho, me es suficiente. Y más adelante va a decir, mi gracia, que Dios que le había dicho, mi gracia es suficiente. Y justo eso nos lleva a un verso, a un pasaje que está en 1 Timoteo 6:6. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Lo tenemos también en pantalla? Sí, ¿no? 1 Timoteo 6:6. Mira lo que dice. Pablo, que ha aprendido a tener contentamiento en Cristo, mira lo que le dice ahora a su discípulo Timoteo. Pero gran ganancia es que la piedad. La piedad es como la vida de devoción, de servicio a Dios. Pero mira, dice, pero esta vida de devoción, de servicio a Dios, tiene que estar acompañado de ¿quién? Acompañado de contentamiento, satisfacción. Porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos, dice, contentos en esto. Es decir, él sabe que el Señor le va a dar lo suficiente. Su suficiencia va a estar en el Señor. Nada le falta en el Señor. Y más adelante va a decir, todo lo puede Cristo que me fortalece. Pero eso todavía no llevamos a ese pasaje. Pero Pablo básicamente está diciendo entonces que
que su servicio, su devoción a Dios tiene que estar acompañado ¿de qué? De satisfacción, de contentamiento, de decir, Cristo me es suficiente. No necesito más fuera de Cristo, porque Él está entendiendo que Él le va a dar lo que Él necesita, no necesariamente lo que Él anhela. Y tú ya sabes que el corazón del hombre es engañoso, podemos anhelar tantas cosas y vivimos de alguna manera como el mundo vive. ¿Cómo vive el mundo? Nuestra sociedad normalmente no está contenta con lo que tiene. Nuestra sociedad por lo general vive insatisfecho, descontento, quejoso. Y si pudiéramos encontrar entonces un antónimo a contentamiento es quejoso, insatisfecho. El creyente que realmente está cultivando su relación con Cristo, su dependencia de Cristo, no puede vivir quejoso constantemente o insatisfecho. Ay, ¿por qué Dios esté así? Le estoy sirviendo a Dios y me falta. Ay, quejoso. No vemos eso en Pablo, sino vemos todo lo contrario, que él ha aprendido ¿qué? A contentarse en el Señor. En 2 Corintios 9:8, mira lo que dice. También lo tenemos en pantalla, dice, poderoso es Dios para hacer, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, ¿qué dice? Todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entiende que el Señor es poderoso para darte lo suficiente. ¿Cuál es el problema entonces? Que muchas veces nosotros percibimos que el Señor no nos da, pero la pregunta sería, ¿el Señor no me está dando lo suficiente o el Señor no me está dando lo que anhela mi corazón? Porque el Señor dice es poderoso para darme ¿qué? Lo suficiente. Y ese suficiente es para toda buena obra, para yo ponerlo a su servicio. Pero ¿por qué entonces vive insatisfecho? Es muy probable que le estoy pidiendo lo que anhela mi corazón. Pero lo que anhela mi corazón quizás no necesariamente está calibrado con su voluntad. Probablemente eso que estoy anhelando, el Señor dice, por ahí no es. Porque Él conoce más que nosotros. Nosotros somos ese jarrón de barro, Él es el alfarero, ¿no? Él es el creador y Él conoce más. Pero a veces, y eso trae cierta insatisfacción a nuestra vida y pensar de pronto que Dios está haciendo uno, que no está teniendo poder. No, si Dios es poderoso, entonces no me ama. Créeme que es como un niño que le pide a su padre, el padre sabe qué es bueno y qué es malo, y sabe qué darle y qué no darle a su hijo. Pero quizás su hijo no va a entender en ese momento. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos recordar algo. Que Dios es poderoso para darme lo suficiente, lo que realmente necesito para toda buena obra. Y debo de confiar en eso y mi contentamiento tiene que estar en eso. Debo estar satisfecho con lo que el Señor me da. Con esto yo no estoy diciendo que no seas diligente con tu trabajo, con tu negocio. Sélo, mi hermano. Pero finalmente, que tu confianza no esté en el negocio ni en el trabajo, ni en la circunstancia que puedas estar viviendo. Que tu contentamiento esté en ¿quién? En Cristo. Porque dice que Él todo ayuda para bien, pero a los que le aman conforme a su voluntad. Continuamos y volviendo al verso 12 dice lo siguiente, ¿no? Sé vivir, dice Pablo, y esto es porque lo ha aprendido también, dice, sé vivir humildemente y sé tener, ¿qué dice? Abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En otras palabras está diciendo, cual fuesen las circunstancias, él ha aprendido a vivir confiado ¿en quién? En el Señor. Cual fuesen las circunstancias. Ha aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Pastor, ya hemos aprendido todos a vivir en escasez. Y créeme que dice que es más difícil aprender a vivir en abundancia. Es más peligroso. Dices que sí, hagamos la pruebita. Y dices, no. No, pero es cierto. Vivir en escasez, definitivamente decía Sofía, ¿no? A veces cuando estamos pasando por cierta necesidad. Cuando estás en escasez valoras lo que no.
valoran, ¿no? Y rápidamente clamas a Dios y te vuelves el más espiritual, ¿no? La pregunta es, cuando estás en abundancia, ¿ya aprendiste a vivir cuando hay? Puede venir la autosuficiencia y decirte, mira, ya lo tienes todo bajo control, ten cuidado. Tu contentamiento tiene que seguir puesto ¿en quién? En el Señor, no en la situación que estás viviendo. Y Pablo ha aprendido a vivir en ambas circunstancias. Te cuento así a modo de testimonio, ¿no? He aprendido a dormir en arena, al pie del nevado, en una invasión también. Aquellos años muchacho estaba. He aprendido a dormir en cartón, en colchón de paja tirado en el piso. Y bueno, ahora ya tengo camita, no hay problema. Pero el año pasado, te lo cuento a modo de testimonio, la verdad. Y ahí es donde dije, realmente, ¿cómo es Dios, no? Yo nunca, algo que tú dices, pastor, bueno, tal vez tú sí aprendiste, ¿no? Pero yo no. Nunca me había hospedado en un hotel. Nunca. A lo mucho ha sido cuarto alquilado, posada, pero en un hotel, nunca. No había tenido la oportunidad, ni la economía, ni quizás ni siquiera la oportunidad, ¿no? Y tampoco, si hubiese dado la oportunidad, no había que chivilines, ¿no? Hubo una conferencia en Trujillo, al cual siempre asistimos con mi esposa, y en esta ocasión habíamos determinado asistir con mi hija Quillán. Para eso un amigo se entera y me dice, yo tengo una casa allá y les puedo prestar, me avisas con anticipación nada más y todo el asunto, y quedamos en eso, ¿no? Y luego me hace una llamada semana antes, quizás diciendo, Anderson, tengo una mala noticia, mira la casa que me dijiste, no lo han limpiado, está ahí, ¿cuántos años está cerrado? Y han dejado las cosas amontonadas, yo he ido de viaje y todo el asunto, ¿no? Entonces dije, ya no te preocupes, no hay problema, ¿no? O sea, tranquilo. No, pero tengo algo para ti. Digo, no te preocupes, no hay problema. No, tengo algo para ti. No te preocupes, le digo. No, es que estoy rentando un hotel, ¿no? Una habitación familiar y todo eso. Y yo le dije, es que no es para tanto, le digo, ¿no? Y me dijo así, yo sé que tú duermes en cartón, porque hemos pasado momentos de cristianos, o sea, jóvenes, ¿no? Hemos hecho campamentos, otras cosas. Yo sé que tú duermes en cartones, hasta en el suelo puedes dormir, pero vas a ir con tu hijita y con tu esposa. Y Dios ha puesto en mi corazón que tú te hospedes en tal lugar. Nada más tú ve y confirma tus datos. Y hasta yo no lo creía hasta el momento que hemos tenido que llegar a ese lugar y realmente recién me di cuenta de lo que es dormir en un hotel. Pues. La recepción, el asunto, el familia con la corbatita que te espera, te hace pasar. Entonces yo dije, pero nada más una vez hospedamos a mi hija y también, ay, papá, mira qué hotel. Ya les cuento que ya se fui a casa. Me fui al baño y dije, Señor, gracias. Pero probablemente no se vuelva a repetir. Mi contentamiento no puede estar, Señor, ya todos los años tiene que ser hotel. No, tengo que aprender a entender que mi contentamiento no está en el lugar, en la situación, en las circunstancias, sino en el Señor. Porque el Señor muchas veces va a permitir. Algunos están invitados a un lugar donde no saben ni qué cubierto se come. Entonces estás ahí y te dan un mantel, no sabes si ponértelo acá o en la tierra. Y a mí me ha pasado eso, ¿no? Donde te invitan a un lugar para comer y tú no sabes si ese mantelito que te dan te lo pones acá o acá y dices, es incómodo. Pero el Señor a veces nos hace pasar por situaciones como esas. Pero vuelvo a repetir, que tu contentamiento no esté en las circunstancias, no esté ahí. Más bien, cuídate ahí, que no se resuelvan los suyos. En ese momento también el enemigo va a estar ahí chambeando como para que de pronto creas que eres tú el que está bajo el control de la situación y te sientas autosuficiente. Ten cuidado. Entonces también tenemos que aprender a vivir cuando hay abundancia. Los que tienen un negocio, que están emprendiendo algo y te va a ir bien, gloria a Dios si te va bien. ¿Y qué te pasa si te va recontra bien? Pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque, bueno, la verdad no me puedo congregar en Pachacute. Yo vengo en San Isidro. Es porque ya estás pisando, ya estás en las nubes, o sea, probablemente estás cerca del cielo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a vivir cuando hay y cuando no hay. Nuestro contentamiento no tiene que estar en las circunstancias, sino en Cristo. Y yo creo que Pablo ha pasado un naufragio, pero también dice que él aprendió a vivir en abundancia. Probablemente se ha sentado con autoridades, qué sé yo,
gente que ha tenido mucha economía y ha gustado ahí, pues, ¿no? Pero eso no ha hecho que su corazón se infle y diga ya, sino que él ha aprendido y su contentamiento está en Cristo. Bien, mira lo que dice verso 12 hemos leído, ¿no? Ahora, justo te decía esto, ¿no? No creo que esto Pablo lo haya aprendido automáticamente, no creo que haya sido el aprendizaje de un día. Se convirtió hoy y mañana ya sabía vivir en abundancia, en escasez. No, ha pasado para mí sus luchas como todo ser humano. Y un pasaje que más o menos me muestra eso es 2 Corintios capítulo 12, verso 8. Mira lo que dice. Él hablando de su famoso aguijón. No sé si has escuchado del aguijón de Pablo, ¿no? Y dice, ¿no? Él hablando de su aguijón dice, respecto a lo cual 3 veces que dice, he rogado al Señor que me lo quite de mí. ¿Te imaginas a Pablo? Muchos han dado este ejemplo. El hombre predicando, vidas transformándose, el hombre orando, vidas sanando. En la isla de Malta vimos, ¿no? Cómo es que también hicieron cola para que se sanen personas y todo lo demás, pero él tenía, dice, un aguijón. Hasta el momento no se sabe exactamente qué era, pero había algo que lo golpeaba constantemente, ¿no? Y él para esto ha orado a Dios, ha clamado a Dios. ¿Y qué le ha dicho Dios en el verso 9? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la habilidad, en tu debilidad. Y ahí Pablo concluye, por lo tanto, o por tanto que dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y Pablo ha aprendido entonces ahora a gozarse en Cristo, incluso en medio de sus debilidades, en medio de sus dolores, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Pablo lo ha aprendido, ha pasado un proceso, pero antes de eso él estaba orando a Dios y el Señor le dijo, mi gracia es suficiente. Entonces, mis hermanos, recuerden que esta serie o este libro o este estudio lo hemos denominado Gozo y Gratitud. Pablo está agradecido con los filipenses, pero sobre todo está agradecido con ¿quién? Dios, porque ha encontrado su gozo, su contentamiento, su satisfacción, su suficiencia en Cristo, no en sus propias fuerzas, no en su propio talento, no en su experiencia, no en su economía, no en las circunstancias, sino que su contentamiento, su gozo está en Cristo. Por eso él está agradecido al Señor, y el Señor ha usado en más de una ocasión a los filipenses. Y te va a pasar cuando estás justamente en ese momento difícil, Dios, y estás confiando en el Señor, Dios va a usar probablemente un amigo, probablemente un trabajo, probablemente un cachuelo, cual fuese el medio, pero identifica, esa provisión no viene del individuo como tal, viene de parte de ¿quién? De Dios, porque a veces el individuo ni enterado de tu necesidad, simplemente Dios puso en su corazón. Y cuando te salió el super trabajo, no digas, si no fuera por este trabajo, no, si no fuera por Dios. Si no fuera por Dios. Él es el que realmente está viendo por cada una de nuestras necesidades. Entonces, en ese contexto es que Pablo va a citar el famoso verso 13. Cuando él ya nos está manifestando que él ha aprendido, cual fuese sea la circunstancia, a confiar, a contentarse en Cristo. En ese contexto es que él dice, todo, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo vivir humildemente o tener abundancia, pero Cristo es el que me fortalece. Si Cristo es el que me fortalece, entonces estoy seguro y confiado cual fuese la circunstancia, porque Cristo es el que me fortalece. Lo que está diciendo es, sé vivir de ambas maneras, porque Cristo es el que me fortalece. La pregunta es, ¿quién te fortalece, mi hermano? Sincero con el Señor. ¿Quién es tu fortaleza realmente? ¿Viste ese meme? Mis hijos son el motor de esto, dice, ¿no? Algo así dice, ¿no? Son mi motor, dice, ¿no? Y el hijo está tirado debajo de la cama y está con su celular. Se cayó el motor, dice, ¿no? ¿Viste ese meme? Y a veces, ¿no? Por
levantar, voy a luchar. No. Mi fortaleza, créeme, por más que vengan de tus hijos o tu experiencia, lo que fuese, o el trabajo, eso se va a agotar en algún momento, es temporal. Tu fortaleza tiene que venir ¿de quién? Del Señor, de Cristo. Cual fuese la circunstancia, que Él sea nuestra fortaleza. Y esto no debemos tomarlo como un cliché o como algo místico. En realidad esto es resultado de una relación continua con el Señor, porque cualquiera podría decir, Cristo es mi fortaleza. Y hasta podrías tener un cuadro en tu casa o un polo que diga todo lo puede Cristo me fortalece, o en tu carro el eslogan atrás, Cristo. No, pero eso no garantiza nada. Si realmente Cristo es tu fortaleza, si realmente Cristo es el que te fortalece, esto es el resultado de una comunión constante, sincera, de dependencia del Señor, de un día a día, de una búsqueda. Entonces se va a ver reflejado en tu vida, en tu, voy a decir así, ¿no? En tu gozo, no hablo de un gozo de sentimientos, sino en tu confianza, cual fuese la situación, cual fuese la circunstancia, tú vas a estar descansando en el Señor. Y quizás otros están intranquilos y te van a decir, oye, tú no estás preocupado por lo que está pasando. Y tú dirás, es que he aprendido a vivir en necesidad y en abundancia. Y cuando hay abundancia no se te van a subir los humos. Y otros dirán, oye, pero mira, que dice que la plata cambia. Y tú dirás, no, he aprendido que Cristo es mi fortaleza. Pero eso es producto de una relación continua. Todos conocemos cómo es un árbol, ¿no? Y más todavía cuando viajas a la sierra, hay árboles mucho más grandes, con fruto, tanto así que tú te puedes subir. Yo me subí al pacay de mi abuelita, a coger el pacay, comer arriba y todos los nietos estamos trepados. Pero ese árbol se está sosteniendo sobre algo, sobre raíces. Y si tú escarbas un poquito esas raíces, muchas veces es mucho más grande que la copa de todo el árbol y mucho más profundo. Pero ¿quién lo ve? Nadie. La gente solamente ve el fruto visible. Pero mis hermanos, de la misma manera, tenemos que aprender a echar raíces en Cristo. Pero eso es en tu intimidad con el Señor, en tu transparencia, tu sinceridad con el Señor, día a día. El venir a la iglesia es parte de ello, mas no lo es todo. Si yo voy a basar mi fortaleza porque voy todos los domingos a la iglesia, me estoy engañando. Estoy viviendo una religiosidad. Esa es una búsqueda continua. Aun cuando meto la pata, volver al Señor y decir, Señor, ayúdame. Es reconocer mis debilidades y decir, Señor, fortaléceme, porque esto no lo puedo hacer yo. Es ser transparentes con el Señor, pero para eso está, como decía Sofía hoy día, la oración, ¿no? Una oración sincera al Señor, no una oración religiosa, donde digo, Señor, bendice los alimentos en nombre de Jesús, gracias por este pan. No, realmente le estás dando gracias por el pan de cada día. O sea, es realmente cultivar una dependencia continua. Recuerdo recordarte, las raíces no se ven por el fruto. Sí. Hay un pasaje que lo tenemos aquí que quizás hace contraste con todo lo que puedo en Cristo que me fortalece. Está en Juan 15, verso 4. Lo vamos a leer juntos. Dice Jesús hablando, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, que dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece, el que echa raíces, el que está en una comunión continua con Él, el que permanece en mí y yo en Él, eso habla de una relación. Dice, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis, es decir, nada conforme a su voluntad. Podrás hacer muchas cosas, pero conforme a la voluntad de Dios, sin relación, sin comunión, sin estar en Cristo y sin Cristo en tu vida, nada conforme a su voluntad vas a poder hacer. Todo será simplemente apariencia, es decir, espuma, que crece y luego desaparece. Pues mis hermanos, la exhortación es, ¿realmente he aprendido a contentarme en Cristo? ¿Realmente Cristo es mi fortaleza? ¿Realmente Él está haciendo la vida, ese pámpano en Cristo? Si es así, se van a comenzar a notar los frutos. Tarde o temprano, pero se notan los frutos.
Y los frutos no son de noche a la mañana. No es que siembras una planta y mañana ya ¡pum! Fruto. Ten cuidado bien de eso. Ten cuidado de eso, de ese tipo de fruto. Eso puede ser cualquier cosa menos fruto. El fruto es resultado de algo constante, permanente, continuo. Y eso es lo que necesitamos cultivar, una relación continua con nuestro Señor. Y Él está dispuesto. Él está dispuesto. Somos nosotros muchas veces que a veces lo dejamos de lado. Volviendo entonces al texto de Filipenses, verso 14. Entonces, yo digo, si Pablo les ha dicho que él ha aprendido a vivir humildemente, en escasez, en abundancia, y que todo lo puede en Cristo le fortalece, un hermano de Filipenses podría decir entonces ¿para qué le enviamos ofrenda? ¿No? O sea, lógico. Quizás tú puedes pensar así, pero no creo que un Filipenses haya pensado así. Pero alguien podría decir, no, entonces ¿por qué le enviamos ofrenda si él aprendió a vivir en abundancia, en escasez? Entonces, ¿por qué no? Mira lo que dice Pablo. Sin embargo, bien hiciste, ¿qué dice? En participar conmigo en mi tribulación. Sin embargo, Pablo dice, él ha aprendido a vivir en tribulación. No se está quejando de la tribulación. Pero sin embargo, esa situación Dios la ha usado y ha movido el corazón de los hermanos de Filipos para que ellos sean partícipes. Y esta palabra participar es koinonía. Para que ellos también tengan comunión con las cosas del Señor. Los hermanos de Filipos eran hijos de Dios, amén. Pablo es un hijo de Dios, amén. Los hermanos de Filipos son miembros del cuerpo de Cristo, amén. Pablo es un miembro del cuerpo de Cristo, amén. ¿Y qué hacen los miembros del cuerpo de Cristo? Cada uno cumple su función, se relaciona. Y eso es lo que Dios ha hecho. Le ha dado la oportunidad, como dijo Pablo, de que los filipenses puedan participar, y la tribulación de Pablo ha sido una excusa nada más. Y Pablo está diciendo, pudo haber seguido viviendo en tribulación, pero bien han hecho ustedes en participar en mi tribulación. ¿Me hago entender? Entonces Pablo está agradecido de alguna manera por la generosidad de los filipenses, pero mira lo que dice el verso 15. Y sabéis también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, en la iglesia de Filipos justo quedaba en Macedonia, en la región de Macedonia, ninguna iglesia que hice participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Y Pablo está haciendo memoria y está diciendo, oh filipenses, ustedes siempre han estado dispuestos ¿a qué? A participar. Y tú dices, oh, entonces Pablo tenía necesidad, y si los filipenses no lo hubieran hecho, ¿quién lo hubiera hecho? No, lo que Pablo está apuntando a otro lado. Pablo está apuntando a decirles, qué bueno que lo hayan hecho, no tanto por su necesidad. No quiero adelantarme. Pues aún en Tesalónica, ¿qué dice? Me enviasteis una y otra vez, ¿para qué? Para mis necesidades. Y ellos fueron partícipes. Pero Pablo no había aprendido a vivir en necesidad. Claro, podía seguir viviendo en necesidad en Tesalónica, pero ellos han sido partícipes. Pero ellos han querido ser usados por Dios para suplir esa necesidad ¿de quién? De Pablo. Y tú dices, ¿y por qué Pablo pasaba necesidad en Tesalónica? Como también lo pasó en Corinto. Había una razón. Mira lo que nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Pablo hablando ya a los tesalonicenses, ¿no? En el lugar donde él recibió una ofrenda de los hermanos ¿de quién? De Filipos. Pablo hablando a los de Tesalónica en el capítulo 2, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Le está diciendo a los tesalonicenses cuánto había trabajado Pablo y cuánto se había fatigado. Como trabajando de noche y de día, ¿para qué dice? Para no ser gravosos a ninguno de ustedes o vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Lo que Pablo está diciendo, que cuando Pablo estuvo haciendo la obra en Tesalónica, él trabajó de día y de noche. Y además también les predicó ¿qué? El Evangelio. Pero trabajó de día y de noche para no ser los gravosos. Probablemente porque los de Tesalónica sí lo veían, ayudar a Pablo lo veían como algo gravoso, como una carga. Entonces Pablo dijo, no, tranquilo,
es sin amargura de corazón, es sin tristeza de corazón. Si van a sentirse obligados, mejor no lo hagan. ¿Y Pablo qué hizo? Trabajó, dice, de día y de... Similar a lo que ocurrió en Corinto, ¿no se acuerdan? Donde también dice, yo con estas manos, y vemos en el libro de Hechos que él levantaba tiendas. Entonces hubo momentos y hubo lugares donde Pablo sirvió y se puso a trabajar. Pero también vemos cómo es que Dios, aparte de proveernos a través de un trabajo, está dando gracias que los de Filipos o los de Macedonia estuvieron siempre dispuestos a ayudarle, a darle. Entonces se trata de disposición, de estar solícitos. No se trata de responsabilidad o carga. Hermanos, tenemos la obligación de ofrendar. No es así. Nunca lo hagas. Ni va a salir de acá eso. Estás obligado a ofrendar, ¿no? No. Vamos a ver que los principios de Dios nos dice otra cosa. Si va a ser por obligación, no lo hagas. O sea, créeme, guarda tu corazón, muy bien, tranquilo. Es sin tristeza de corazón. Estás obligado, Sofía, a ir y enseñar la próxima semana en Santa Rosa. Y si no lo haces, te caerá un rayo. No, si es por el temor al rayo, no vayas mejor. Que sea porque estás dispuesto. ¿Me voy a entender? Es porque tú anhelas participar. Mis hermanos, el participar y el servir al Señor es una invitación que se les hace. Mas no lo vean como una obligación, pero veanlo como un privilegio. El que realmente está conectado con el Señor dice, tengo el privilegio de hacerlo, esta no me lo pierdo. Y se va a meter a la piscina sin ser obligado. ¿Amén? Y entonces Pablo, ahora vamos a ver un pasaje en 2 Corintios capítulo 8, mira lo que dice. Ahora, porque uno podría decir, oye, los filipenses entonces tenían su platita, ¿no? Porque de pronto, a donde iba Pablo le estaba mandando, ¿qué? Su ayuda, ¿no? Uno podría decir, probablemente ha sido pudiente, claro, pues, Lidia, la vendedora de púrpura y todo lo más. No, mira lo que nos dice Pablo cuando da testimonio de los hermanos de Tesalonicenses, de Filipos, cuando Pablo ahora está escribiendo a los de Corinto. Mira lo que dice Pablo en cuanto a los hermanos de Macedonia. Capítulo 2, 2 Corintios capítulo 8, verso 1, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado, ¿a dónde? A la iglesia de Macedonia, o sea, los filipenses, que es que en grande prueba de tribulación, es decir, ¿cómo le estaban pasando los de Filipos? En tribulación, o sea, no es que le estaban pasando bien. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda, ¿qué? Pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, ellos no eran pudientes. No es que ellos les estaba yendo re bien. También tenían tribulaciones, también tenían pobreza. Pero ¿qué dice? Abundaron en generosidad, disposición a mí. Los siervos que sirven en esta iglesia no es que tengan el tiempo recontra libre, mis hermanos. Muchos de ellos, como su servidor que está aquí al frente, chambeamos de lunes a viernes, de algunos hasta el sábado a mediodía. Y le sacamos tiempo al tiempo para luego para servir al Señor. Porque a veces se maneja esa idea afuera, ¿no? La iglesia, pérdida de tiempo, ¿has escuchado eso? ¿No? O sea, se cree así a veces, ¿no? Dice que había un niño que le decía, la maestra le decía, ¿no?, a sus alumnos, ¿en qué trabaja tu papá? Y me dice, mi papá es policía, trabaja en la comisaría. Ya. ¿Pero tú dónde trabaja tu papá? Mi papá es abogado, trabaja en el juzgado. ¿Qué trabaja tu papá? Mi papá es doctor, trabaja en un hospital. Y se paró un niñito, no es mi hijo por si acaso, pero dijo, mi papá no trabaja porque es pastor. Y a veces se maneja ese concepto, pero no siempre es así, mis hermanos. Ahora, con esto yo no tengo nada en contra de los pastores que dan el tiempo completo a la obra, porque servir y ministrar vidas, orar por personas, visitar casas, también es un trabajo para el Señor. Pero lamentablemente el mundo a veces lo ve como, no hace nada, tiene tiempo libre, entonces que lo haga. No es que tengamos un recontra tiempo libre, es que estamos aprendiendo a servir y estamos entendiendo que participar en la cosa del Señor es un privilegio. ¿Amén? Entonces Pablo sigue hablando a los hermanos de Corinto, dice, ¿no? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que son
de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que nos concediésemos ¿qué? El privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, los hermanos de Filipo lo veían como un privilegio. Pablo, permíteme por favor apoyarte. He conocido unas cuantas personas así. No te hagas de rogar. No, hermanita, yo quiero dar la ropita, dice. No se preocupe, no rompa su negocio, no se preocupe. Yo quiero dar la ropita a los hermanos. Y así en diferentes casos, mis hermanos. Oye, pero no te vas a preocupar, mira, del fondo de la iglesia va a salir para el agüita. No, Dios está poniendo en mi corazón. Permítame, por favor, bendecir. Es porque están haciéndome. Es porque le están haciendo. Entonces, mis hermanos, no, ya está lleno, no hay espacio para ir a Santa Rosa. No, pastor, no importa, voy a ir colgados. ¿Cómo lo vamos a dejar? Tiene que ir, porque está haciéndose a las cosas. Y entonces aquí dice, los hermanos habían visto esto como un privilegio y les han rogado para participar en el servicio para los santos, es decir, la iglesia. Verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente. Y ahí está, iba a decir el truco, no es truco. Y ahí está la clave. Que los hermanos de Filipos, primero, antes que dar su ofrenda, su servicio al Señor, primero, ¿qué ha sucedido? Ellos se han dado al Señor. Es decir, si tú no le has entregado tu vida, no le has entregado tu corazón al Señor, todo lo demás no tiene sentido. Primero es que tú eres la ofrenda viva, agradable, santo para el Señor. Romanos 12, verso 1 y 2, ¿no? Eres tú primero que tienes que entregar. Porque si es al revés, si tu corazón no se ha entregado al Señor, lo que das vas a pensar que le estás haciendo un favor a Dios, o a la iglesia, o al pastor, o a los niños. Y vas a pensar que lo que das es suficiente o te tienen que rendir cuentas. ¿Me dejo entender? El detalle es que los filipenses, ellos se habían dado al Señor, por eso que estaban siendo como eran. Dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, no es un asunto de cantidad, no es un asunto de que tenían abundancia los filipenses, es un asunto de corazón. Es un asunto de que ellos habían aprendido, se habían entregado al Señor y ahora querían participar de las cosas del Señor, de la obra de Dios, supliendo las necesidades de sus siervos, en este caso de Pablo. Verso 17. Dice, y Pablo aclara, ¿no? Dice, no es que busque ¿qué? Dádivas. Sí, Pablo no está buscando regalos, por cierto. No es que busque dádivas, sino que busco, ¿qué dice? Fruto que abunde en la cuenta de Pablo, no, en vuestra cuenta. Y Pablo dice, yo no estoy buscando dádivas, mis hermanos, le está diciendo ahora a los filipenses, sino que con esto que ustedes están haciendo, lo que están haciendo es dar frutos que va a abundar en su cuenta. Pareciera que cada uno de nosotros va a tener una cuenta, ¿no? Por así decirlo, de que cuánto fruto hemos dado en el Señor. ¿Te acuerdas de ese pasaje donde Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis? Y mismo Juan está diciendo, llevaréis mucho fruto. Entonces, de alguna manera nos lleva a pensar como que de pronto se va a ir formando. Y también la Biblia habla de coronas y todo el asunto. No quiero meterme mucho a eso, pero de alguna manera el Señor sabe cuando realmente tú estás participando de corazón. Pero con eso ya yo se lo dejo al Señor. No es el pastor viendo, uy, este hermano se ayuda, este no ayuda, este sí, este no. No. Finalmente es tú y Dios. Pero Él lo sabe. Él lo sabe. Y vamos al verso 18 ahora. Dice, pero todo lo he recibido y tengo, ¿qué dice? Abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, o sea, le habían enviado, ¿no?
Primero lo ve Pablo, esa ofrenda que le han enviado a través de Epafrodito. Dice, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Y usa términos que describen una ofrenda como en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando de pronto en el Antiguo Testamento vemos en el tabernáculo, cuando llevaban sus holocaustos, llevaban sus ofrendas, sus sacrificios, y si era tal como Dios lo había dicho, y venían con la actitud tal como Dios lo había establecido, eso llegaba, dice, como olor fragante a su presencia. Pero si también el hombre hacía las cosas a su manera, y no era como Dios había establecido, eso, el Señor simplemente no aceptaba. Trapos de inmundicia, de religiosidad. Hay un pasaje, no lo tengo en mente, pero dice, ¿no?, que está hastiado de sus sacrificios, de sus ofrendas, de sus holocaustos, y que Él quiere el corazón contrito y humillado. Y es por eso que es necesario que primero nos entreguemos nosotros al Señor como ofrenda, y después va tu servicio, tu ofrenda, lo que quieras hacer. Porque de lo contrario, mis hermanos, vuelvo a repetir, si lo vamos a hacer con dolor de bolsillo, con tristeza de corazón, mejor no lo hagamos, no lo hagas, la verdad. Por eso que no quiero poner mi énfasis en eso, diciendo, uy, pastor va a predicar de ofrenda, no. Es más, ya las ofrendas ya se recogieron, ¿no? O sea, no hay problema. O sea, no es por eso, es porque realmente lo que vamos a hacer, hagámoslo con devoción, realmente para el Señor. Verso 19. Ciertamente pareciera esto como una promesa, como una recompensa, ¿no?, a los que participan de corazón. No pensando en la promesa, porque uno dice, vaya, si es así, entonces participo. No. Entendiendo entonces todo, los filipenses aún no conocían este texto, mira, que ya estaban participando en el Señor, con las necesidades, cubriendo las necesidades de Pablo. Y mira lo que Pablo les dice. Mi Dios, pues, ¿qué dice? Suplirá. Pregunto, ¿los filipenses tenían tribulación, tenían necesidad, tenían pobreza? Sí. De su escasez habían aprendido a dar, ¿no? Pero ¿qué le dice ahora Pablo? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta promesa es para los que están participando en las cosas del Señor, pero con la actitud correcta. No lo hagas por la promesa, ¿no? Si es así, si Dios va a suplir, entonces sí, pues le sirvo a Dios. No, así no. Volvamos nuevamente al mensaje principal. He aprendido en escasez y en abundancia. O sea, no lo hago porque, como ahora ya conozco verso 19, entonces, si ya sé que Dios me va a suplir, entonces lo hago. No tanto lo hagas por eso. Te supla o no te supla, dejas al Señor. Su gracia es suficiente. Porque si pensando en esto, Pablo ha dicho, si me va a sanar, entonces le sigo sirviendo. No, hijos, mi gracia es suficiente. Entonces dice, mi Dios pues suplirá, pero es una promesa al mismo tiempo. Que a los que le sirven de corazón, a los que participan en las cosas del Señor de corazón, como lo venían haciendo los filipenses, no necesariamente porque tenían abundancia, sino porque le habían entregado su vida a Cristo, Pablo le está diciendo que Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria, todo lo que nos falta, y es cierto. Y aprenderemos a contentarnos en el Señor. Y Dios suplirá todo lo que necesitamos. Observación, no lo que anhelamos necesariamente, pero sí lo que necesitamos. Y ese pan sobre nuestra mesa siempre estará ahí y Dios bendecirá. Pero sigamos sirviéndole de corazón. Y verso 20 dice, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que no hay mucho que explicar. Y para Él, hagámoslo todo para la gloria de Dios y no de los hombres. Y finalmente viene el postdata, ¿no? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Es como que dice, chao, y ya te está haciendo de nuevo, chao, nos vemos, hermano. Y nos vemos, hermano, algo así, ¿no? Como que pareciera que está redundando, pero es una despedida muy afectuosa, ¿no? Porque dice, y todos los santos de mí nos saludan, y especialmente los de la casa de César nos saludan, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, y amén. Y hemos terminado. Y antes de terminar, mis hermanos, solamente unos cuantos puntos que quisiera remarcar, ¿no?
No creo que el Señor el día de hoy haya permitido que estudiemos este pasaje por casualidad. No creo, o sea, definitivamente, que haya sido por casualidad. La palabra de Dios dice es viva y eficaz. Lo que hoy hemos oído en su palabra, que haga que hagamos resoluciones en nuestros corazones en cuanto a nuestro participar con el Señor. Y no quisiera meterme en el tema de las ofrendas, sino en el participar con tu servicio al Señor. Hay diversas maneras de participar en las cosas de Dios. Ya es tiempo de que dejemos muchas veces de ser observadores. Al Señor Jesús le seguían multitudes, créanme, y a veces las multitudes impedían que el enfermo llegue a Jesús. Nosotros tenemos que ser puentes, canales, para que las personas lleguen aquí a Cristo. Hubo una gran multitud, dice, que no permitía que Zaqueo de pronto se acerque a Jesús. Y Zaqueo se tuvo que subir a un árbol todavía. Mis hermanos, el Señor no quiere solo multitudes, el Señor quiere vidas, quiere hacer de ti un pescador de hombres, quiere hacerte partícipe de su obra. Él podría usar un ángel, podría usar una nube que diga Juan 3:16, podría hacerlo, pero lo quiere hacer a través de ¿quién? De ti. Entonces no creo que sea casualidad que el día de hoy nos esté exhortando el Señor a participar en su obra. Aprendamos entonces, mis hermanos, pero es necesario aprender a vivir como con contentamiento, porque también hay un enemigo que muchas veces cuando te dispones a hacer las cosas bien va a comenzar a incomodar, pero que tu contentamiento no esté en la situación, en la circunstancia, que tu contentamiento esté en ¿quién? En Cristo. Pablo se hubiese ahorrado flagelazos, naufragio, cárcel si seguía siendo Saulo. Se hubiese ahorrado todo eso. Es más cómodo estar como Saulo. Pero ¿sabes? Pero no hubiese estado participando en las cosas del Señor. Prefiero estar participando en las cosas del Señor. Y todo lo demás que venga, porque mi contentamiento tiene que venir de ¿quién? De Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a nuestro Dios? Cerramos nuestros ojos y hablamos.